104, Karilla A, 5 renglones de abajo hacia arriba, en la última palabra, Mehtam. Agmará continúa con el tema de la Havdalah, que veníamos hablando en la clase anterior. Y vimos en la última baraitá que nos trajo la Agmará, que teníamos aparentemente 3 opiniones distintas de cuál debía ser la culminación y el cierre de la verajá de la Havdalah. Por un lado, la Gemara nos trajo en la baraitá una primera opinión que decía que el cierre de la verajá, luego de marcar todas las diferencias y separaciones que hizo Boreolam, deberíamos culminar diciendo Baruch Atah Hashem Soder Bereshit, quien ordenó la creación. Segunda opinión, decía que la culminación de la verajá tiene que ser Yotzer Bereshit, quien creó la creación. Valga la redundancia en esa expresión. Y por último, una tercera opinión que dijo Mekadesh Israel, que Boreolam consagró al pueblo de Israel. De todo lo que creó, lo separó al pueblo de Israel, que sea más excelso que todo el resto de la creación, y nos apartó y nos consagró hacia él. Esas son las 3 opiniones que trajo la baraitá. Entonces, la Gemara ahora pregunta, Mehtam Ma'ehatim. Entonces nosotros en el cierre, ¿de qué manera debemos cerrar y culminar la verajá de la Havdalah? Rab Amar Mekadesh Israel. Rab, en base a la tercera opinión que había tenido la baraitá, como mencionamos recién, él dice que debe cerrar diciendo Mekadesh Israel, que sería, como dijimos, como la tercera opinión, que era la de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda. Ushmuel Amar. Shemuel, por su parte, dijo Hamabdil ben Kodesh Lejón, quien separa entre lo santo y lo profano, que es lo que nosotros decimos habitualmente todos los Motzai Shabbat. Lo que cabe entender es que Shemuel aparentemente nos está diciendo una opinión, una determinación contraria a las 3 opiniones que figuran en la baraitá. Y no puede un emorá, incluso que sea Shemuel, discutir contra los Tannaim de la época de la Mishnah. ¿Cómo es posible entonces que Shemuel esté dando aquí una cuarta opción que no figura en las palabras de los Tannaim? Sobre esto el Rashbam se molesta en explicarnos que las palabras de Shemuel están basadas en lo que dice la Gemara en el tratado de Julín. La Gemara en el tratado de Julín nos nombra que cuando teníamos, como vimos anterior en la Gemara, que Motzai Shabbat comienza el Yom Tov, el texto a decir en la culminación de la Havdalah es Baruch HaMabdil ben Kodesh le Kodesh, quien separa entre lo santo y lo santo, entre la santidad de Shabbat a la santidad de Yom Tov. Y así es como trae el Talmud en el tratado de Julín, que debe ser la culminación de la verajá. Shemuel tomó en cuenta esa opinión que trae el Talmud en Julín y nos dice, si cuando termina el Shabbat y comienza el Yom Tov, la culminación es Amabdil ben Kodesh le Kodesh, y no figura que termina diciendo Soder Bereshit, Yoser Bereshit, Mekadesh Israel, sino ben Kodesh le Kodesh. Eso quiere decir que en la semana la culminación es ben Kodesh lejón, es decir, que Shemuel no se está basando en ninguna de las 3 opiniones que estudiamos aquí, pero sí tiene su fundamento y sus bases en lo que figura en el tratado de Julín. Y con esa opinión es que nosotros sí determinamos la halajá. Esto es lo que está diciendo aquí Shemuel. La yet ala Abaye, maldecía Abaye, me dice más a Rabbi Yosef, y hay quienes dicen que Rabbi Yosef era quien maldecía a de Rab, Tanna Mishem de Rabbi Yoshua ben Hananiah, a esto que Rab enseñaba y decía en nombre de Rabbi Yoshua ben Hananiah. Rab, si bien acaba de decirnos que de acuerdo a su postura y su opinión, la culminación tiene que ser en Mekadesh Israel, él solía decir en nombre de Rabbi Yoshua ben Hananiah, con la Jotem, Mekadesh Israel de Amabdil ben Kodesh Lejón, quien dice ambas opiniones, tanto la de Rab como de Shemuel, y él culmina la verajá diciendo un cierre doble. Baruch Atah Hashem, Mekadesh Israel de Amabdil ben Kodesh Lejón, para quedar bien con las 2 opiniones, tanto con Rab como con Shemuel. Ma'arijín lo llamamos Yotab. Rabbi Yoshua ben Hananiah decía, Boreolam a esa persona le va a alargar
sus días y sus años de vida por hacer como todas las opiniones y armonizar y mediar y no determinar y discutir a una opinión u otra. Sin embargo, sobre esto, Abayé o Rabbi Yosef maldecían. Veled ilgeta kebate. Y no era acá como dijo Rab, que debemos cerrar con estas dos culminaciones. ¿Por qué? Porque la Gemara nos enseña también el Talmud en el Tratado de Berajot, en Hotmim Beshenaim. Ninguna culminación de la Berajá puede mencionar dos temas y enfoques distintos. Y aquí nosotros estaríamos terminando con Mekadesh Israel, quien consagra al pueblo de Israel, y aparte con otra consagración y de hecho una separación, que es Hamabdil ben Kodesh Lehol. Por un lado, nosotros estaríamos recalcando la Kedushá del pueblo de Israel, que santificó al pueblo de Israel, y por otro lado, que Boronam separó entre lo Kadosh y lo profano, entre lo santo y lo profano. Dos temas distintos en la culminación de una misma Berajá no es posible. Por lo tanto, no vamos a tomar en cuenta lo que dijo el Yoshua ben Hananiah, y si nos quedamos con las palabras de Shemuel y culminamos Baruch Ata Hashem Hamabdil ben Kodesh Lehol. Ulá y Klal de Pumbedita. Ulá en una oportunidad viajó y se encontraba en la ciudad de Pumbedita. Amar de Rabbi Yehuda, de Rabbi Ishak Beré. Le dijo a Rabbi Yehuda, a Rabbi Ishak su hijo, debemos aprovechar la oportunidad que Ulá se encuentra ahora aquí en nuestra ciudad, en Pumbedita, para poder aprender de sus conductas y tomar de él una determinación en distintas halajot y cuestiones que nosotros tengamos en duda. Zil, amátele cal que la despide. Anda, llévale un canasto con frutas a modo de obsequio y de presente como recibimiento, pero llévaselo Motzai Shabbat. Vejaze Eje Abdil. Y aprovecha a prestar atención cómo él organiza y recita toda la Abdalá. La Gemara nos dice, Lazar, que el hijo, Rabbi Ishak, no fue él mismo a la casa de Ulá, no nos da motivos y argumentos por qué no fue, pero Shadar le Abayé, le pidió a Abayé, quien era su compañero, si por favor él podía llevar el presente y observar la conducta de Ulá durante la recitación de la Abdalá. Que ata Abayé, cuando regresó a Abayé, es decir, llevó el canasto y regresó, escuchó su Abdalá, Amarle le preguntó a Rabbi Ishak, Eje Amar, ¿cómo dijo? Amarle Baruch Hamabdil ben Kodesh Lehol. Él comenzó el texto de la Berajá, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, Hamabdil ben Kodesh Lehol, Beno Lachol Shekol Yisrael La'amim, etc. Y no dio una culminación. Él solamente comenzó con Baruch Hamabdil ben Kodesh Lehol, pero a la culminación no hubo. Si lo que ustedes querían saber y tenían interés en averiguar es cómo tiene que ser la culminación de la Berajá, él no terminó la Berajá. Él empezó con la Hamabdil ben Kodesh Lehol, dijo las demás diferencias y separaciones, pero la Hosha con el Amim, pero no le dio un cierre. Amarle Baruch Hamabdil ben Kodesh Lehol Amar, vetulo, y no más. No dio un cierre a la Berajá. Hasta el Kameh de Abúa. Vino entonces Rabbi Ishak y se presentó delante de su padre, delante de la viuda. Amarle le preguntó el padre, Eje Amar, ¿cómo dijo Ulá? Amarle le dijo a él, papá, Ana, la hazle. Yo no fui. Hay que ser sincero, no puedo mentir, no puedo faltar a la verdad. Yo no fui. Ana Shadrite le Abayé. Yo lo envié a Abayé. Le pedí que él vaya a escuchar. De Amarle, y él me dijo, Hamabdil ben Kodesh Lehol, que él solamente comenzó la Berajá con Hamabdil ben Kodesh Lehol, pero no la terminó y no le dio ningún cierre. Eso fue lo que me dijo Abayé, que escuchó de la boca de Ulá mientras recitaba la Abdalá. Amarle le dijo su padre, Rabre Banuté de Mor, la alternaría suya, Meseranuté de Mor, y la rebeldía suya, Garmale de Mor, de la tema Shamatame Pumé, causó y provocó
que no se diga una halajá, un dictamen, en nombre suyo. ¿A qué se está refiriendo? Los jajamim nos enseñaron que hay un nivel muy elevado y muy importante en que se nombren las halajot, los dictámenes, las leyes y las sentencias en nombre de quien las sentenció o en nombre de quien transmitió la existencia de esa sentencia. En esta oportunidad, tú no lo escuchaste a Ulá. Y si no escuchaste a Ulá, tú no puedes decir, yo escuché que Ulá dijo de esta manera. Va a quedar. Y se va a transmitir el nombre de Abayé, no en el nombre tuyo. Y eso es una elevación muy alta para la Neshama, para el alma de la persona. Los Jajamim dijeron que cada vez que se nombra el dictamen de un Jajam por su nombre, Siftotav de Bebot Bakemer. Cabejón, figurativamente hablando, es como si el muerto estuviese hablando y pronunciando palabras de Torah, incluso que ya está después de los 120 años. Ese mérito tú ahora lo has perdido. Estive, la Gemara, sin embargo, pregunta sobre esto que acabamos de escuchar, que dijo Ulá. Es decir, claramente Ulá no le dio un cierre y una culminación a la verajá. Y eso es una novedad, porque nosotros vimos distintos textos y cada uno vimos 4 combinaciones distintas. Soder Bereshit, Yotzer Bereshit, Mekadesh Israel y Amabdir Ben Kodesh Ohol. Pero que no haya culminación no es algo que hayamos visto. Y sobre esto la Gemara cuestiona a la conducta de Ulá. Mitibe, le preguntaron a Ulá, está escrito, Kola Berachot Kulan, todas las berajot, todas las bendiciones, Poteach Bebaruch, Vejoten Bahem Bebaruch, deben comenzar con Baruch, con una bendición, con una fuente, indicando que Boreolam es la fuente de la bendición, y deben culminar también con ese mismo tipo de alabanza, que Boreolam es la fuente de las bendiciones. Hut min Birkat Mitzvot. Hay un par de excepciones. Primera excepción son aquellas berajot que nosotros recitamos por el cumplimiento de una mitzvah, de un precepto. Por ejemplo, antes que nosotros nos envolvamos con el talet, nosotros decimos la berajá, Baruch atah Hashem, esa berajá comienza así, con la alabanza, indicando que Boreolam es la fuente de las berajot, pero no culmina nuevamente con ese tipo de alabanza. Termina solamente indicando qué clase de mitzvah nos ordenó. Lo mismo previo a la postura del tefilín. Baruch atah Hashem, leaniach tefilín. Antes de colocar mezuzá. Baruch atah Hashem, lo que lo dejamos es que te llamas a likboa mezuzá. Y así, con todas las mitzvot, lishmoa kol shofar, al mikra megillah, etc. No culminan con la alabanza de que Boreolam es la fuente de bendición. Esas, las berajot correspondientes al cumplimiento de las mitzvot, son una excepción a la regla y no culminan con este tipo de alabanza, que luego vamos a ver el motivo. Ubirkat aperot, lo mismo, las berajot que se dicen por los alimentos, aquí dijo puntualmente por la fruta, pero es inespecífico en las frutas, la intención es por todos los alimentos. Nosotros alabamos a Boreolam, diciendo que Él es la fuente de la bendición y creó los frutos del árbol, o creó los frutos del viñedo, o creó los frutos de la tierra, etc. Y no culminamos tampoco con la alabanza de que es fuente de las bendiciones. Estas dos son excepciones que no culminan con Baruch. Pero también tenemos excepciones para el otro lado. Hay ciertas berajot que no comienzan con Baruch atah Hashem. Por ejemplo, berajá semujalá habartá, una berajá que va acomodada por imposición de los jajamim, pegada y adherida a la berajá compañera. A modo de ejemplo, nos dice Rashbam, son las berajot que nosotros recitamos en la amidá, en la tefilá, en el rezo. Nosotros recitamos ahí 19 berajot. Solamente la primera bendición, la primera berajá comienza con Baruch. Baruch atah Hashem, Elokeinu, Elokei Avotinu, Elokei Abraham, Elokei Isaac, etc. Luego,
la segunda verajá, una vez que culminamos con la primera, Baruch atah Hashem Magen Abraham, que es entonces la primera verajá, empieza con Baruch y termina con Baruch, es la única. Luego, todas las que continúan, comenzamos sin Baruch. Atah Gibor Leolam Hashem. Terminamos Baruch atah Hashem Mechayim Metim. Luego comenzamos Atah Kadosh Hashem HaKadosh. Y terminamos Baruch atah Hashem Lakel HaKadosh. Y así en cada una de las 18 verajot restantes de la Midá, fuera de la primera, todas comienzan sin Baruch y culminan solamente con Baruch. El motivo es que nosotros, al hilvanar y conectar una verajá con la otra y en un orden específico, consideramos como si fuesen todas continuación de la primera. Y ya comenzamos en la primera todas diciendo Baruch atah Hashem. Y ese Baruch atah Hashem es como si fuese válido para toda la cadena y secuencia de verajot que nosotros continuamos diciendo. Pero de todas maneras, es, más allá del motivo, una excepción a la regla. Y todas ellas se dicen solamente verajá al final y no al comienzo. Mismo inconveniente tenemos con la última de las verajot que nosotros decimos posterior al Shema. En la mañana, luego que nosotros decimos el Shema Israel y terminamos haciendo lo que Gememet, comenzamos inmediatamente Beyatzib, Benachom, Mekayam, Yashav, Neemar, etc. Y terminamos Baruch atah Hashem Gaal Israel. Es una verajá muy extensa, quizás la verajá más extensa de todas las que nosotros tengamos conjuntamente con la verajá de Yotzer. Pero la verajá de Yotzer comienza con Baruch y culmina con Baruch. Esta verajá, la que decimos posterior al Shema, no comienza con Baruch y termina con Baruch. Es otra excepción a la regla. Y esto es lo que dice, termina diciendo ahí la Baraita, Sheyesh mehen poteach bebaruch ven jotem bebaruch. Hay de algunas de las que nombramos en la lista, como la verajá de las mitzvot y la verajot por los alimentos, que comienzan con Baruch y no terminan con Baruch. Yesh mehen shachotem bebaruch ven poteach bebaruch. Y hay otras, como la verajot que dijimos, que van en secuencia, y la verajá posterior al Shema, que esas no comienzan con Baruch, pero sí culminan y terminan con Baruch. De Atov Be'ametiv, poteach bebaruch, veno jotem bebaruch. Y la verajá de Atov Be'ametiv es otra situación especial y excepcional. Esa comienza con Baruch, a pesar de venir en la secuencia de las verajot del Birkat Hamazon. Nosotros realizamos 4 verajot del Birkat Hamazon. La primera termina Baruch atah Hashem Hazanet HaKol, la segunda Baruch atah Hashem Haaretz Hamazon, la tercera Baruch atah Hashem Bonei Yerushalayim, y la cuarta comienza con Baruch, cosa que no debería ser de acuerdo a las reglas que estamos explicando, o sea que en una secuencia de verajot no tienen que comenzar con Baruch. De hecho, la segunda verajá del Birkat Hamazon empieza no del Lejá, no empieza con Baruch. La tercera verajá comienza con Rahem, no comienza con Baruch. Sin embargo, la cuarta verajá comienza con Baruch y no culmina con Baruch. Distinto a todas las demás verajot. El motivo es porque esta cuarta verajá no es de la Torá. Es una verajá impuesta por los Jajamim, agregada posteriormente. De acuerdo a la Torá, el Birkat Hamazon son solamente 3 verajot. Pasó el tiempo y los Jajamim agregaron una cuarta verajá a modo de agradecimiento por lo que pasó con aquellos Yehudim que fueron asesinados en la ciudad de Betal luego de la destrucción del Bet HaMikdash. Agregaron agradecerle a Boreolam por ese milagro que los muertos que estuvieron años tirados en el descampado no se pudrieron sus cuerpos y se dio la posibilidad también de poder enterrarlos. Entonces, como es algo aparte que se lo agregó, comienza con Baruch y no culmina con Baruch. Ahora, después de que analizamos esta baraita, no vemos que haya nombrado como situación excepcional la verajá de Havdalah. La regla fue, todas las verajot comienzan con Baruch y deben culminar con Baruch, salvo las excepciones que nombró, la verajá de las mitzvot, la verajá por los alimentos y las verajot que van en secuencia, etc. La Havdalah no está comprendida en ninguna de todas esas excepciones. Por lo tanto,
debería empezar y terminar con Baruch. Por eso la demás pregunta, Kashia Leula, esta baraita es un inconveniente para Ula. De acuerdo a Ula, no culmina con Baruch. Y la baraita dijo que tiene que culminar con Baruch. No estaba en las reglas y en las excepciones. Amar leja Ula, te dirá a ti Ula a modo de contestación. Anamé que Birkat Mitzvot también. La verajá de Abdalá, si bien no es una verajá por el cumplimiento de algún precepto específico, como el talet, el tefilín, lulav, shofar, etc., de todas maneras, en las reglas y métodos es similar a la verajá de las mitzvot, que comienza con Baruch y no combina con Baruch. ¿Y por qué? Birkat mitzvot maitama. La verajá de las mitzvot, ¿cuál es el motivo que no culminan con Baruch? Mishum de Olahi, porque es una verajá, una bendición solo de alabanza y agradecimiento a Boreolam. Le agradecemos a Boreolam, le reconocemos que Él nos consagró y nos santificó con las mitzvot. Al no haber más que un agradecimiento a Boreolam, un reconocimiento a Boreolam, y no tenemos en el texto ni agregados alabanzas a Boreolam externas, ni pedidos, ni nada por el estilo, entonces alcanza con haber nombrado el Baruch al comienzo, es suficiente. En cambio, la verajá, por ejemplo, de Yotzer, tiene en la mitad de su texto pedidos. Rahem alenu. Su misgabenu magen shaenu misgaba alenu. Comenzamos con alabanzas, con palabras de congraciamiento con Boreolam, pedidos. Ahí, cuando hay otro tipo de palabras dentro del reconocimiento, debemos nuevamente culminar con palabras de reconocimiento a Boreolam. Y por eso repetimos Baruch Atah Hashem y Yotzer HaMeorot, para culminar con reconocimiento a Boreolam. Tanto el comienzo como el final de la verajá debe ser un reconocimiento a Hashem. Y por lo tanto, si en la mitad del texto nosotros nos desenfocamos de eso, tenemos que volver a reacomodar y culminar con un reconocimiento a Boreolam. Ese es el motivo por el cual en la verajá de las mitzvot no necesitamos culminar, porque toda la verajá desde el principio hasta el final fue solamente un reconocimiento a Boreolam. Aramé, aquí también la verajá de Abdalá, Oda Ahi, es solamente un reconocimiento a Boreolam, que Él separó y diferenció entre las cosas. Solo Él es quien separa y diferencia entre las cosas. Y no hay otro punto a hablar y a expresarse en la Abdalá. Por lo tanto, Ulá entiende, no necesita que culmine con Baruch y cumple los mismos parámetros que la verajá de las mitzvot. Por ese motivo es que Ulá no le daba un cierre a la verajá de la Abdalá.